Buenas tardes, máster. Les voy a exponer sobre la NIC número 2, que es Inventarios de la Empresa Ecuatoriana de Cerámica o también llamada Ecuacerámica. Mi nombre es Karen Toakis. Las empresas de cerámica mantienen valores muy altos y una gran cantidad de inventarios que dificulta su medición. Por este motivo es necesario un análisis de tratamiento contable de la NIC número 2 y del control que permita detectar los errores y proporcionar soluciones para obtener mejores resultados. Existencias. En las existencias tenemos que es el registro contable de las transacciones relacionadas con los inventarios en los negocios, ya sean industriales, porque estos constituyen aspectos muy importantes, pues de estos depende considerablemente la exactitud en la evaluación de las existencias que se presentan en el balance general y en la determinación de los costos de ventas que inciden en la medición del resultado neto operacional. Contablemente existen dos sistemas denominados, que son el sistema periódico o de juego de inventarios, o también el sistema de permanente o sistema perpetuo. Según Moller nos puede decir que existen varias formas de deshacerse de las existencias muertas. Entre ellas tenemos vender al precio de costo, elevar temporalmente las comisiones del personal de ventas, rebajar los precios, devolver a los proveedores, donarlas, darlas de baja o subastarlas. En el alcance tenemos: se adquiere principalmente con un propósito de venderlos en un futuro próximo y generar unas ganancias procedentes de las facultaciones del precio o un margen de comercialización. Cuando estos inventarios se contabilicen por su valor razonable menos los costos de venta, quedarán excluidos únicamente de los requerimientos de la medición establecidos en esta norma. Mi nombre es Nayeli Andrade y la NIC que voy a mencionar es la 16, que habla de propiedades, planta y equipo. Empezando con una parte conceptual de esta NIC, vamos a responder qué es propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo es todo bien tangible que una empresa adquiere o invierte de manera continua para poder fabricar sus productos, venta de bienes o prestación de servicios, comprados con un propósito de mejorar, generar y maximizar la rentabilidad de la empresa. ¿Cuál es el objetivo de esta NIC? Pues bueno, el objetivo de esta NIC es prescribir el tratamiento contable que se le da a propiedad, planta y equipo de tal forma que los interesados a los estados financieros tengan conocimiento y estén informados sobre la inversión que la empresa tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como también los cambios que se pueden originar en la inversión. El alcance de esta norma es toda la contabilización de las propiedades, planta y equipo, salvo que llegue a existir otra norma que exija o permita otro tratamiento contable de manera diferente. Entonces, como consecuencia, la NIC 16 será aplicada a los activos fijos, propiedades, planta y equipo para su correcta contabilización. Y esto lleva a optimizar y presentar de manera razonable la información que el área de contabilidad presenta en los estados financieros. También voy a mencionar un conocimiento conceptual que es necesario o previo a la aplicación de esta NIC, en la cual se menciona las diferentes definiciones, que es importe en libros, que es el importe por el que se reconoce un activo una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumulado. El costo, que es el importe de efectivo o los equivalentes al efectivo pagados, o bien el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo en el momento de su adquisición o construcción o cuando ésta fuera aplicable. El importe depreciable, que es el costo de un activo o otro importe que lo haya sustituido menos su valor residual. La depreciación, que es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. El valor específico para una entidad es el valor presente de los flujos de efectivo que la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al término de su vida útil. El valor razonable, que es el importe por el cual un activo podrá ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. La pérdida por deterioro, que es el exceso del impacto en libros de un activo sobre su importe recuperable. Y las propiedades y planta y equipo que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios.
El importe recuperable, que es el valor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor de uso. Buen día, mi nombre es Juliana Peñafiel y el día de hoy expondré la normativa NIC 12 con temática impuestos a las ganancias, que son las normativas que hemos visto en este segundo parcial en la cátedra de normas internacionales de información financiera. Los impuestos a las ganancias. Básicamente, esta normativa trata acerca de todo lo que conlleva el impuesto a las ganancias, impuesto a la renta e impuestos diferidos, ya sea activos por impuestos diferidos, pasivos por impuestos diferidos, cómo se debe clasificar para evitar que la organización tenga problemas a futuro. El problema esencial se presenta en la contabilización de este impuesto, es decir, que este consiste en cómo se va a tratar o cuál es el tratamiento contable que se van a dar y cuáles van a ser las consecuencias tanto fiscales actuales como futuras de la recuperación o inclusive de la cancelación del importe de activos o pasivos que son reconocidos en el balance de las empresas. Estas transacciones. La NIC 12 parte de un supuesto de que se debe tener siempre una expectativa de que se debe recuperar los activos y cancelar los pasivos con los valores contables que cuenta la entidad. Claro que esta hipótesis es un poco dudosa, sin embargo es útil si la recuperación y la cancelación de los valores contables de los elementos da lugar a los pagos por impuestos mayores o menores en los momentos esperados. La norma también aborda acerca del reconocimiento de los activos por impuestos diferidos, procedentes ya sea por pérdidas fiscales o créditos fiscales que a la fecha del balance que estén pendientes a ser utilizados, así también como la presentación de todos los impuestos sobre las ganancias que se encuentran en los estados financieros y la información a revelar de los mismos en las notas de los estados financieros. El impuesto diferido. La contabilización de este efecto impositivo consiste básicamente en el reconocimiento de determinados pasivos y de igual manera activos por impuesto diferido. Con este enfoque, los balances entre los elementos se reconocen a partir de un concepto denominado diferencias temporarias. Por tanto, se debe precisar qué diferencias dan lugar a activos y cuáles de estas originan también pasivos. La NIF 12 clasifica las diferencias temporarias en imponibles y deducibles, según este dé lugar a un futuro aún mayor o inclusive menor pago de impuestos, es decir, que se traduce en un pasivo por impuesto diferido o en un activo por impuesto diferido. En este sentido se pueden determinar dos tipos de conceptos básicos, como ustedes pueden ver en las diapositivas: la diferencia temporaria imponible y la diferencia temporaria deducible. La diferencia temporaria imponible es la que da lugar a cantidades gravables al determinar la ganancia o pérdida fiscal de ejercicios futuros, cuando el importe de los libros del activo o la deuda sea recuperado o cancelado. Mientras que la diferencia temporaria deducible es la que da lugar a cantidades deducibles que se dan al determinar la ganancia o pérdida fiscal de ejercicios futuros cuando el importe de libros del activo o la deuda sea recuperado o cancelado. Por tanto, se debe saber que si la diferencia temporaria es imponible o deducible, es mucho más fácil considerar independientemente si el elemento produce diferencia en un activo o en un pasivo, y si su valor contable es mayor o menor al de su base fiscal. Las diferencias temporarias imponibles dan lugar a pasivos por impuesto diferido y las diferencias temporarias deducibles dan lugar a activos por impuesto diferido. Se debe comprobar si el elemento que produce diferencia es un activo o un pasivo exigible y se debe comprobar si su valor contable es mayor o menor a su base fiscal. Además, que se debe considerar también rubros importantes como la pérdida fiscal y créditos fiscales que se encuentren pendientes de utilizar. En la presente tabla de la diapositiva se puede observar un resumen de todo lo que he mencionado, en donde el valor contable mayor que la base fiscal de un activo y de un pasivo exigible. Si es de un activo y la diferencia temporaria es imponible, se determina un pasivo por impuesto diferido. Y si es del pasivo exigible, se determina un activo por impuesto diferido. Mientras que si el valor contable es menor que la base fiscal, en el activo se determina un activo por impuesto diferido y en un pasivo por impuesto diferido.
nombre es Carla Lisbeth León Soto y les voy a hablar acerca de la NIC 32, que habla específicamente de los instrumentos financieros presentación. Me gustaría mencionar que a nivel mundial empresarial es sustancial que las empresas cumplan con la aplicación de las normas y políticas contables en cada uno de los instrumentos financieros, ya que de esta forma nos ayuda a llevar un tratamiento adecuado de los ingresos ordinarios, que se refiere a la venta de bienes y servicios, y la determinación de lo que cuando deben ser reconocidos, así como la generación a través de los ingresos de las cuentas por cobrar y por pagar, consideradas por esta norma como instrumentos financieros básicos y su valor del dinero en el tiempo para la aplicación adecuada del costo amortizado y del costo menos deterioro. De esta manera repercute en su contabilización, por cuanto este tipo de derechos y acreencias tendrán que presentarse en los estados financieros a un valor razonable o conocido también como un valor justo. Posteriormente voy a hablarles acerca de la NIC 32, que habla sobre el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo de la NIC 32 es establecer principios para presentar los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. Los principios de esta norma complementan los relativos al conocimiento y medición de los activos y pasivos financieros, que hablan de cada uno de estos en la NIC 39 y la NIC 7 respectivamente. Además, esta norma no debe ser aplicada para entidades que las participaciones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos se contabilicen de acuerdo a la NIC 27. Los instrumentos financieros y contratos y obligaciones derivados de transacciones con pagos basados en acciones. También los instrumentos financieros que entren dentro del alcance de la NIC 4 y los contratos de seguro. ¿Qué son los instrumentos financieros? De acuerdo a la NIC 32, nos menciona que los instrumentos financieros es cualquier tipo de contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. A continuación vamos a hablar de los activos financieros. ¿Qué es un activo financiero? De acuerdo a una definición de un autor llamado Franco, en el año 2013 nos menciona que los activos financieros son instrumentos que otorgan un derecho a quien las compra. De esta manera, van a poder recibir ingresos en un futuro conforme a lo acordado en un contrato con el vendedor. Este contrato o este acuerdo que se va a dar va a ser previo, esta obligación va a ser contractual, por lo que lo define como los derechos que el emisor tiene sobre los activos, así como el efectivo que estos van a poder generar. En los activos financieros se encuentra el efectivo, un instrumento de patrimonio de capital de otra entidad, un derecho contractual a recibir, el efectivo u otro activo financiero de otra entidad. Es importante también mencionar que los ejemplos para cada uno de estos. Por ejemplo, en una partida de activo financiero como es el efectivo, una cuenta o un ejemplo va a ser el saldo de caja o en tesorería que tenga esta cuenta. Y posteriormente se puede visualizar en la diapositiva demás ejemplos que intervienen dentro de lo que son activos financieros. Seguido de esto se va a hablar acerca de los pasivos financieros. Y un pasivo financiero está representado por las obligaciones que se generan cuando se realiza un contrato. De esta manera se va a realizar una transacción entre dos partes, que va a ser el inversor y el emisor, a un plazo de tiempo que va a ser específico y con las tasas de interés que van a ser prefijadas en el documento contractual. Además, este se diferencia de un activo porque las obligaciones para la empresa que se obliga es a entregar recursos económicos a la otra. De esta manera, si bien es cierto, los elementos que intervienen en ambas partes son totalmente iguales a la concepción de un activo financiero. Sin embargo, tiene su parte opuesta, es decir, que en vez de generar algún rédito como parte del instrumento financiero generado, más bien va a generar una obligación. En el caso de los pasivos, la NIC 32 señala lo siguiente.
El estándar es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, intercambiar activos financieros o pasivos financieros con la entidad bajo condiciones que son potencialmente desfavorables para la otra entidad, y un contrato que puede liquidarse con base en los instrumentos de capital de una entidad. Para esto también hemos citado en la diapositiva que se puede visualizar los pasivos financieros que intervienen de acuerdo a la NIC 32, y también hemos considerado pertinente mencionar o plasmar ejemplos de cada uno. Por ejemplo, una obligación en entrega de efectivo para la venta son los depósitos de efectivo para una entidad financiera depositaria. A continuación, vamos a hablar acerca de los instrumentos de capital. ¿Qué son los instrumentos de capital? Para el caso de los instrumentos de capital, la definición encontrada en el estándar es la siguiente. Es cualquier contrato que evidencia un interés residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. La norma además hace énfasis en la esencia económica porque algunos instrumentos financieros tienen la forma legal para ser clasificados como instrumentos de patrimonio, pero en el fondo de estos van a ser pasivos. Para mejorar el entendimiento, de igual manera nos parece prudente también mencionar cada uno de los instrumentos de patrimonio que menciona la NIC 32, y con esto es un ejemplo. Buenas noches, mi nombre es Jorge Roberto Espinosa Carmilema, soy estudiante de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas. El siguiente exposición daré la manera en la que se aplica la NIC 40 dentro de las normas internacionales de información financiera, que son las NICs. Como introducción podemos indicar que la NIC 40 prescribe un tratamiento de cómo se debe registrar o llevar contablemente dentro de los libros contables la manera en la que se debe de expresar las propiedades de inversión. Podremos entender que las propiedades de inversión son todo tipo de inversiones que se encuentran edificadas de manera tangible por parte de empresas, dando como las propiedades que puedan dar o deben dar ingresos a dicha empresa ya citada. Cuando una empresa, siendo la empresa A, adquiere o tiene otro tipo de edificaciones y estas edificaciones le generan renta de manera directa a la empresa. Estos tipos de renta o ingresos deben ser registradas en sus propios libros, identificándolo de manera correcta. Y en eso se trata la NIC 40, un tratamiento contable de las propiedades. Esta norma vigente para los estados financieros de manera anual. Su definición, como ya lo pudimos como ya lo expliqué, establece una directriz adecuada de cómo se identifican las propiedades de inversión de una empresa. Se reconoce a todo lo que se encuentra de manera edificada y tangible que genere renta o plusvalía, quiere decir un aumento de valor en su acción comercial o mercantil. El objetivo, la manera correcta de la aplicación de dicho en los registros contables, como un registro de una propiedad de inversión. Así también esa normativa obliga a que se revele todas las informaciones de sus estados financieros en cada cierre contable. El alcance, la NIC 40 llega a tener un alcance específico en las empresas que reconocen dentro de su planta y equipo los activos por arrendamiento financiero. Este arrendamiento financiero da como entender lo que nosotros podemos expresar como una propiedad de inversión. La mayoría de propiedades de inversión son las que generan rentabilidad o ingresos a las empresas matrices o las empresas primarias, y cuando cumplen con requisitos de propiedad para inversión. Propiedades de inversión o propiedades ocupadas por el propietario. Se puede entender de que propietario es la persona dueña reconocida jurídicamente como la persona que se encuentra registrada dicha propiedad. Esta propiedad genera ingresos al nombre jurídico que podría ser la empresa. Esta empresa tiene como prioridad los ingresos por su propiedad invertida. Un terreno que se destina para ser utilizado como un arrendamiento o una venta a futuro. Reconocimiento. Las empresas deberán reconocer a una propiedad de inversión como un activo de beneficio económico futuro, donde la información reflejada sea confiable, tanto en sus costos adquiridos y los demás costos atribuidos. Todos estos tipos de costos que se generen por la adquisición de dichos bienes y los que se pueden atribuir luego de su ejercicio comercial
deben ser registrados en los libros contables de dicha empresa para su correcta declaración. La medición inicial. Cada medición inicial, como el nombre lo reconoce, es al inicio de la propiedad de inversión, cuando se la adquiere, por medio del valor que se le adquiere, inclusive la manera en la que se genera cualquier tipo de cambio antes de que genere renta para la empresa. Medición posterior. Es una oportunidad en donde la empresa tendrá como un modelo a seguir o aplicar como una política contable. Son alternativas de elección en un modelo de valor razonable o del costo. Modelo de valor razonable. Podemos entender que la empresa, al decidir emplear un modelo o valor razonable, tendrá que medir todos sus tipos de propiedades de inversión en ese tipo de valores. El modelo de costo determina el costo de la depreciación y la manera en la que se deteriora de manera acumulativa dicha propiedad. Casos de aplicación. Tenemos que se aplica en los inventarios de productos en proceso. Este rubro es del 31 de diciembre del 2019 y del 2018. Aquí podemos observar que el inventario de productos en proceso es 264.282 en el año 2019, mientras que en el año 2018 son 334.780. Aquí podemos observar que en el estado de situación financiera de la empresa ecuatoriana de cerámica, como inventarios tenemos 20.113,42 y tenemos en el año 2018 17.673,34. Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, al menos son valuados al costo promedio ponderado. Las importaciones del tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición, incremento por gastos de importación incurridos hasta el año 2019. Los objetivos. Como objetivos tenemos de analizar el control y la medición contable de los inventarios de acuerdo a la NIC 2 de la empresa Ecuacerámica para su correcta valoración de los mismos, que ayudará en la toma de decisiones y el crecimiento de la empresa. El objetivo de esta norma es prescribir un tratamiento contable de los inventarios. La compañía mantiene un método de valoración de inventario en el método de costo promedio ponderado. Al 31 de diciembre del 2018, la compañía realizó una prueba de deterioro de sus inventarios a fin de poder determinar su valor razonable. Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, la empresa registra en su registro de resultados 112.630 y 119.634 respectivamente, por bajas de inventarios totalmente deteriorados. También se aplica en la rotación de inventarios. Este indicador mide el movimiento de los inventarios o la liquidez de los mismos. Mientras más movimiento muestra, más líquido es el inventario. Se puede también definir como el número de veces de estos activos que se liquidan a lo largo del año. También en el costo de adquisición de los inventarios, la empresa cuenta con proveedores nacionales de materia prima y productos terminados. En el caso de una importación, se lo realiza únicamente para adquisición de artículos que ayuden al mantenimiento de maquinaria y el valor que se lo considere como un gasto. Ahora mencionemos cómo se aplica la NIC 16 en la Ecuatoriana de Cerámica. Bueno, según las notas a los estados financieros del 31 de diciembre del 2019, la aplicación de la NIC 16 es efectiva y aplicada dentro de Ecuacerámica desde el año 2013, el 1 de enero. Esta norma en la actualidad es aplicada de la siguiente forma. Con relación a la medición en el momento del reconocimiento, todas las partidas de propiedad, planta y equipo se miden inicialmente por su costo. El costo de propiedad, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento. Mientras con relación a la medición posterior al reconocimiento, el modelo del costo después del reconocimiento inicial, la propiedad, planta y equipo son valorados al costo menos depreciación, agotamiento acumulado y pérdidas por deterioro.
Cuando partes significativas de una propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles diferentes, estas son registradas de forma separada, como un componente integral del activo. Todos los gastos de reparaciones y mantenimiento se imputan a resultados en el periodo que se producen. Mientras que con relación al método de depreciación y vida útil, el costo de propiedad, planta y equipo se deprecian de acuerdo con el método de línea recta. Mientras que la vida útil estimada, el valor residual y el método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. Como se puede observar en la tabla, se presentan las principales partidas de propiedad, planta y equipo y la vida útil usadas en el cálculo de depreciación, en donde tenemos desde terrenos que tienen una vida útil no establecida y hasta equipos de comunicación que tienen 10 años establecidos como vida útil. Mientras que con relación al retiro o venta de propiedades, planta y equipo, la utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de propiedad, planta y equipo es calculada como la diferencia entre el precio de venta y valor en libros del activo y es reconocida en resultados. Analizando el periodo 2010 en el que se hacen los cambios de NEC a NIP, en este periodo aún no se aplicaba la NIC 16 en Ecuacerámica, por lo cual el manejo que se daba a la cuenta propiedad, planta y equipo era el siguiente, que solo se realizaba el costo de adquisición y que los activos se depreciaban de acuerdo con el método de línea recta, aplicando los porcentajes de depreciación que eran establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Por lo cual aquí tenemos una política o un establecimiento de esta propiedad, planta y equipo mucho más sencilla y menos estandarizada. Por lo cual el rubro está conformado en este año por las siguientes subcuentas que tenemos: terrenos, obras en proceso, concesiones en minas, hasta material rodante y herramientas. También podemos observar su porcentaje anual de depreciación y todos los valores establecidos en este año 2010. El punto 1 de esta tabla corresponden a partes de maquinaria en proceso de armado para puestas en funcionamiento durante el 2011, mientras que el punto 2 corresponde a maquinaria en tránsito, que es los hornos, secadero, equipo de gas, máquina rectificadora, todo esto para la línea nueva de producción de porcelanato. Y el punto 3, a diciembre de 2010, la maquinaria totalmente depreciada asciende a un valor de 7.326.181. Todo el movimiento del rubro del año 2010 corresponden básicamente a maquinaria en montaje por 1.227.214. Estas corresponden a prensas número 320, a bombas, cartuchos y accesorios para activación de maquinaria y maquinaria en tránsito. Todo esto con el punto 4 que podemos ver en el movimiento de rubro que se ha desarrollado en este año, en el cual se puede observar que tiene un saldo inicial de 4.979.782 y termina con un saldo al final del año de 8.548.017. Ahora vamos a dar una explicación de cómo es que se ha aplicado la normativa NIC 12, impuesto a las ganancias, en la empresa ecuatoriana de cerámica, que es la empresa en la que estamos realizando esta observación del cumplimiento o no de la normativa. El gasto por impuesto a la renta se representa la suma de todo el impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido que se encuentran reconocidos como menciono en la normativa NIC 12. El impuesto corriente se basa en la utilidad gravable que se registra durante el año. Esta utilidad gravable difiere de la utilidad contable debido a que las partidas de ingreso o gastos imponibles o deducibles de estas partidas no son gravables o deducibles. El pasivo de la compañía por concepto de impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada periodo. Se reconoce una provisión a aquellos asuntos para los cuales la organización determina que el pago del impuesto a la renta es incierto, pero se considera probablemente que habrá una futura salida de todos los fondos hacia la autoridad fiscal. Estas provisiones se miden de la mejor estimación de la cantidad a la que se espera pagar por concepto de impuesto a la renta. La evaluación
se basa en el juicio profesional dentro de la compañía, soportando la experiencia previa en situaciones similares o en ciertos casos basados en la opinión de asesores fiscales independientes. Los impuestos diferidos son reconocidos por diferencias temporarias determinadas entre el valor de los libros de activos y pasivos que se encuentran incluidos en los estados financieros y las bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce de manera general para todas las diferencias temporarias imponibles, y un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, como les he explicado de manera teórica anteriormente. En la medida en la que ésta resulte probable que la compañía disponga de las utilidades gravables futuras a las que se podrá cargar estas diferencias temporarias deducibles. El importe en libros de un activo por impuesto diferido debe someterse a la revisión final por cada periodo, sobre en el que se informa y se debe reducir, en la medida que se estime probablemente que no se dispondrá de suficiente utilidad gravable o en el futuro y que ésta permita que no se recupere en su totalidad o que tenga una parte del activo. Los activos y pasivos, denominados por impuestos diferidos, se miden empleando tasas fiscales que se espera sacar la aplicación en el periodo en el que se realicen o en el que se den estos activos o pasivos diferidos. De manera actual se hayan ya cancelado. La compañía compensará los activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos cuando existe y es exigible el derecho legal a compensar estos valores reconocidos por partidas frente a la autoridad fiscal. Y por último tenemos los impuestos corrientes y los impuestos diferidos, que se reconocen básicamente ingreso o gasto, que son incluidos en el estado de resultados, excepto en la medida de que haya o exista una transacción o un suceso que esté fuera del resultado, ya sea otro resultado integral o directamente se hable del patrimonio, en cuyo caso el impuesto se reconoce fuera de este resultado y surgen y se registran de manera inicial o se determinan en una combinación de negocios. En el caso de las provisiones de Ecuatoriana de Cerámicas, se reconocen netamente cuando la compañía tiene una obligación presente, ya sea esta legal o implícita, como resultado de suceso pasado y que posiblemente la compañía futuro tenga que desprenderse de recursos económicos para poder cancelar esta obligación y que pueda hacerse una estimación fiable del importe de la determinada obligación a la cual se hace la provisión. El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación que pueda calcularse con el desembolso necesario para cancelar la obligación presente al final de cada periodo, teniendo en cuenta que los riesgos y la incertidumbre correspondientes a los periodos futuros va a tener cambios o modificaciones en este. Cuando se espera la recuperación de alguno o de todos los beneficios económicos que son requeridos para cancelar una obligación, se reconoce una cuenta por cobrar. Si es virtualmente, seguro que se recibirá un desembolso y el monto de la cuenta por cobrar debe ser medido con fiabilidad. Como ustedes pueden observar, aquí se encuentran las provisiones en el pasivo corriente con valor al 2019 y al 2018. Los impuestos. Aquí podemos observar los activos por impuestos corrientes, pasivos por impuestos corrientes y la conciliación tributaria y contable. Todos estos valores, todos estos rubros son pertenecientes a la finalización del periodo del 2018 y a la finalización del periodo del 2019, con el objetivo, con la finalidad de comparar y tener una información que haya sido medida con fiabilidad. Aquí en estas se encuentran disposiciones legales con respecto a la tarifa del impuesto a la renta, que es del 25%. Su base imponible. No obstante, la tarifa impositiva será del 28% de la base imponible cuando las sociedades tengan accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares que están establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición. Cuando la mencionada participación de los paraísos fiscales o regímenes de menor imposición sea inferior al 50%, la tarifa del 28% se aplicará a la proporción de la base imponible que corresponde a dicha participación, de acuerdo con lo indicado en el reglamento y en la normativa que se encuentra vigente.
Para el ejercicio 2019, Ecuatoriana de Cerámica aplica la tasa de impuesto a la renta proporcional para hacer parte de sus accionistas residentes en un país con régimen de menor imposición o conocido también como paraísos fiscales. Ahora hablaremos acerca del impuesto sobre las ganancias diferidas, en la cual en la presente diapositiva ustedes pueden observar dos imágenes, en donde se determinan las diferencias temporarias, que es la jubilación patronal y desahucio, los movimientos del impuesto diferido a las ganancias por periodos al término del 31 de diciembre del 2019 y 2018 se determinan en la segunda ilustración. La recuperación de estos saldos de activos por impuestos diferidos depende mucho de la obtención de las utilidades tributarias suficientes en el futuro. Las disposiciones legales en el Ecuador proveen el reconocimiento del impuesto diferido únicamente en los casos y condiciones que se encuentran establecidas en la norma tributaria. El artículo enumerado después del artículo 28 determina en qué ocasiones o en qué circunstancias se determinará un impuesto diferido y cuándo este será o no deducible con efecto tributario. Esto debe ser proveniente de sucesos económicos, transacciones o registros contables que se producieron o se produzcan a partir del 1 de enero del 2015, a excepción de los efectos provenientes de pérdidas y créditos tributarios conforme a la normativa vigente lo estipula. Todo esto dependerá según el caso. Los pasivos por impuestos diferidos que hayan sido contabilizados por sujetos pasivos en cumplimiento del marco normativo tributario y en atención a la aplicación de la técnica contable se mantendrán vigentes para su respectiva liquidación. La conciliación como norma general en los estados financieros no compensarán los activos y pasivos ni tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos en los que la compensación sea requerida o permita de alguna forma o norma establecer esta presentación y el reflejo de la esencia de la transacción. A continuación vamos a hablar específicamente de la Ecuatoriana de Cerámica y cómo aplica esta a sus instrumentos financieros dentro de su organización. Los activos y pasivos financieros en la empresa Ecuatoriana de Cerámica se reconocen cuando una entidad pasa a formar parte de las disposiciones contractuales de un instrumento. Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros. Se agregan o deducen el valor razonable de los activos o pasivos financieros únicamente cuando sea apropiado, pero al momento del reconocimiento inicial. Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías dentro de Ecuacerámica, que son cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. La clasificación va a depender netamente de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial, como mencioné anteriormente. Todas las compras o ventas regulares de los activos financieros van a ser reconocidos y dadas de baja a la fecha que se requiera la entrega de estos activos dentro de un marco de tiempo preestablecido por una regulación o un acuerdo que se da dentro del mercado. Además, los activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral son inicialmente medidos a su valor razonable más los costos de transacción, y los instrumentos de patrimonio con cambios en otro resultado integral puede realizar una elección irrevocable sobre la base de los instrumentos por instrumento para designar inversiones en instrumentos de patrimonio. En lo que concierne a los pasivos financieros, estos son clasificados como deuda o patrimonio emitidos por Ecuacerámica, que se clasifican como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia de acuerdo contractual, y las definiciones de pasivo financiero e instrumento financiero. Es importante mencionar que aquí, para la clasificación de un pasivo financiero o un instrumento financiero, Ecuacerámica se basa en la NIC 32 en las definiciones de cada uno de los instrumentos financieros, tanto del pasivo como del instrumento de patrimonio. Además, es importante mencionar que también los instrumentos de patrimonio consisten en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de la entidad luego de
deducir sus pasivos. Es como marca la norma y tal cual lo aplica Ecuacerámica dentro de su organización. La aplicación en la empresa ecuatoriana de cerámicas en el año 2019, podemos identificar que dentro de sus documentos no genera o no se encuentra registrada ningún tipo de propiedad de inversión, ya que debido a que en sus estados financieros han presentado que la empresa podemos ver que no se evidencia que tenga propiedades de inversión correspondiente a un valor del 0%, $0, como se presenta en la siguiente imagen. El administrador de bienes o quien haga las veces sin perjuicio de los registros propios de la contabilidad de la entidad, debe tener información sobre bienes y mantener un inventario actualizado de estos. Además, es su obligación formular y mantener actualizada una hoja de vida útil de cada bien o tipo de bien, dependiendo de su naturaleza, en la cual constará su historial con sus respectivos movimientos, novedades, valor residual y baja. Recomendaciones. En estas tenemos que para efectuar una adecuada toma física de inventarios es necesario que el responsable emita previamente por escrito procedimientos claros y sencillos, de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso. También tenemos que el personal que interviene en la toma de inventarios físicos debe ser independiente de aquellos que tienen a su cargo el registro y manejo de los activos, salvo efecto de identificación. Como parte de mis conclusiones, puedo mencionar que la NIC 16 prescribe el tratamiento contable que se le da a la propiedad, planta y equipo en las empresas como Ecuacerámica, de tal forma que los interesados de los estados financieros tengan este conocimiento y estén informados sobre la inversión que van a desarrollar en la empresa y en sus propiedades, planta y equipo. También se puede observar que la revisión teórica de la NIC 16, propiedad, planta y equipo, conlleva el entendimiento, el reconocimiento, medición y análisis de los activos mantenidos por Ecuatoriana de Cerámica en el desarrollo de sus actividades económicas. Además, se puede observar que al aplicar el tratamiento contable de propiedad, planta y equipo, se estableció que la NIC 16 logra profundizar estas normas que permiten el manejo y el control de esta norma, como por ejemplo aquellas establecidas con relación a la medición en el momento del reconocimiento y a la medición posterior al reconocimiento, y sobre todo en aspectos fundamentales como su método de depreciación y su vida útil. Como recomendaciones, puedo mencionar que Ecuatoriana de Cerámica debe crear una política contable adecuada a cada tipo de activos fijos que posee. Todo esto para su correcta contabilización de propiedad, planta y equipo. Asimismo, debe clasificar las partidas de los mismos para una presentación más razonable, a efectos de que todos los usuarios de los estados financieros puedan saber la inversión que tienen en sus activos. Además, la adopción de la NIC 16 llega a generar cambios a nivel organizacional. Estos cambios se aprecian en varias áreas, principalmente en el área de contabilidad, por lo cual el personal responsable de esta debe estar totalmente capacitado y tener un conocimiento previo sobre la aplicación de esta norma, ya que él se encarga de determinar los estados financieros de la empresa, los cambios cualitativos y cuantitativos, así como también las diferencias temporarias que lleguen a generar los activos y pasivos diferidos, donde el importe en libros, el importe residual, el costo, la vida útil, el valor residual, la depreciación y el importe de depreciables son las variables más significativas de la NIC 16. Como conclusión, puedo mencionar que la normativa NIC 12 con título Impuesto a las Ganancias, aplicada en la Ecuatoriana de Cerámica, es una temática muy importante y que todas las organizaciones del medio deben conocer, socializar y aplicar de manera correcta. Como mencionaba, existen varias imposiciones, existen varios reglamentos y normativas que determinan este impuesto a las ganancias, impuesto a la renta. Aquí no solamente se habla sobre el impuesto a la renta, sino también activos y pasivos por impuestos diferidos y cómo clasificarlas, qué es una diferencia temporaria, qué es una diferencia temporal, por qué se da una diferencia permanente. Entonces es muy importante que las organizaciones se encuentren actualizadas en la información que concierne para así poder evitar futuros amonestaciones o multas que puedan darse por la mala aplicación de las normativas que se encuentran vigentes. Como conclusión,
del análisis de la NIC 32, se puede mencionar que durante el proceso de investigación hemos podido entender la importancia de la aplicación de las NIC dentro del Ecuador, pero específicamente dentro de Ecuacerámica. También nos damos cuenta de que el objetivo principal es llevar todo al valor presente y que las compañías estén al día en el mercado y no haya tanta influencia a querer incorporarse al mismo. También mencionamos que el reconocimiento de los instrumentos financieros, según el contexto de las normas internacionales, está determinado por el modelo de negocio de las entidades y la internacionalidad de las operaciones que involucran estos instrumentos. En cuanto a las recomendaciones de lo que concierne la NIC 32, es importante recomendarles a todos los niveles gerenciales de las compañías continuar incentivando y fortaleciendo una capacitación de la normativa NIF, ya que esta es aplicada de forma frecuente y obligatoria por la legislación ecuatoriana, específicamente por la super de compañías, a todas las organizaciones que son reguladas por dicha organización. Esto con la finalidad de mantener en el área financiera un personal totalmente entrenado y consciente del tratamiento contable financiero que debe aplicarse dentro de la normativa actual. Para esto nos va a ayudar también una mejor toma de decisiones gerenciales, administrativas y de los accionistas que son fundamentales dentro de la organización. Y como otra recomendación tenemos la valoración de los instrumentos financieros por su valor razonable. Nos va a permitir a los usuarios de los estados financieros obtener una imagen mucho más fiable de la posición financiera real que enmarca la empresa, ya que ésta se refleja en las condiciones económicas presentes en cada momento y sus cambios. Como conclusiones, podemos entender de que la compañía ya citada no tiene ningún tipo de propiedad de inversión, algo que se puede generar, inclusive se encuentra registrada de que no tiene ninguna inversión exterior o algún tipo de edificación o propiedad que genere ingresos a la empresa de manera separada a la misma empresa. Como recomendaciones, se podría dar una recomendación de que muchas de las empresas del Ecuador, cualquier tipo de empresa que tenga un ejercicio económico contable, debería de tener un tipo de ingreso diferente a pesar de tener un tipo de una fuente de ingresos ya confiable. Debería de utilizar cualquier tipo de método o también cualquier otra actividad comercial para que genere más ingresos y renta a su empresa, ya que en los estados o en los momentos en los que nos encontramos, cualquier tipo de negocio alterno que tenemos de manera primordial fuera una fuente de ingreso alternativa que genere un poco más de sostenibilidad, inclusive nos podría generar mayores fuentes de financiamiento externos en los bancos y en las cooperativas, inclusive más fuentes de trabajo para personas en el Ecuador que se encuentran económicamente inactivos. Así que dándonos a conocer, la NIC 40 es una NIC es una norma que sí se debería de ser estipulada y ingresada en todos los tipos de empresas que generen cualquier tipo de inversión externa a su actividad comercial primordial.